medios de comunicación. Y hoy, la presidenta Claudia Sheinbaum ha retomado una iniciativa para nombrar, dice, a los defensores de las audiencias. Una persona que esté vigilando todos los días, todos los programas de radio, de televisión, prensa, escrita, etcétera, que esté vigilando qué se dice y en qué contexto. Que la veracidad, que la oportunidad, que cuándo es una opinión y cuándo es una noticia. ¿Qué es esto? Esto es censura. El señor Andrés Manuel López Obrador, que se llenaba la boca diciendo que defendía la libertad de expresión, fue un censor. Fue un censor durante todo su sexenio, violentador, agresor de los compañeros periodistas, de los compañeros reporteros, de los defensores de derechos humanos, de los activistas. Fue un censor en toda la extensión de la palabra. Y prueba de ello... Oresti, periodista de Radio Fórmula, quien asegura que la censura de hoy es más difícil, más compleja que la que había antes, precisamente en las épocas del PRI y también, por supuesto, del PAN. Y también otras... Eso era la censura en el PRIAN, para no irnos tan lejos. Azucena cuestiona, critica, dice lo que le viene en gana, con o sin razón, y su programa sigue exactamente igual, al aire. Sin ninguna llamada, sin ningún cambio, sin ningún tipo de presión para que deje de decir lo que está diciendo. Entonces, en realidad, la comparación me parece, por eso le digo, exagerada. Porque aún... Hola amigos, un gusto saludarlos desde tu canal Legión Política. Soy su amigo Francis, agradeceré su poderoso like, que compartan la nota y también, si aún no lo ha hecho, los invito, se suscriban a su canal Legión Política. Les recuerdo que es totalmente gratuito. Y sí, vamos a ver cómo la llamada periodista Azucena Oresti anda pegando patada de ahogado, porque resulta que ha criticado fuertemente a la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, sobre los nuevos lineamientos sobre los derechos de las audiencias, calificándolas, hágame el bendito favor, como una ley mordaza, una ley censura, un gobierno dictadura. De este tamaño sale este personaje vocero de la oposición prianista, sale a lavarle la cara al pasado de este régimen que de verdad había ley censura y había ley mordaza. Que no se nos olvide, fueron casi 80 años, 90 años, amigos, amigas, que este régimen estuvo sometido al pueblo, a los periodistas, a los medios. Y sí, soltaban mucho chayote, y esto es lo que están extrañando estos llamados periodistas. Así que vamos a ver un análisis de fondo, porque aquí el amigo periodista Jesús Escobar desmenuza muy bien a detalle sobre esta postura, ese posicionamiento de estos personajes que de verdad dan pena ajena. Lo vemos y lo comentamos. Ya se cansó este gobierno de estar escuchando las verdades a través de los medios de comunicación. Y hoy, la presidenta Claudia Sheinbaum ha retomado una iniciativa para nombrar, dice, a los defensores de las audiencias. Una persona que esté vigilando todos los días, todos los programas de radio, de televisión, prensa, escrita, etcétera, que esté vigilando qué se dice y en qué contexto. Que la veracidad, que la oportunidad, que cuándo es una opinión y cuándo es una noticia. ¿Qué es esto? Esto es censura. El señor Andrés Manuel López Obrador, que se llenaba la boca diciendo que defendía la libertad de expresión, fue un censor. Fue un censor durante todo su sexenio, violentador, agresor de los compañeros periodistas, de los compañeros reporteros, de los defensores de derechos humanos, de los activistas. Fue un censor en toda la extensión de la palabra. Y prueba de ellos es el montón de personas que tuvieron que salir de algunos medios de comunicación, columnistas o articulistas o conductores o periodistas, porque el señor de Macuspana hacía berrinche, porque no quería ver en la prensa el reflejo del fracaso de su gobierno. Me sorprende y me preocupa que en este gobierno se quiera retomar esa idea, que crean que los medios de comunicación tenemos que ser regulados y que las audiencias, que los ciudadanos tengan que ser guiados hacia dónde tienen que pensar, hacia qué es lo que tienen que ver, hacia qué gobierno le tienen que guardar pleitesía. En los gobiernos estatales ya hay censura, en los gobiernos estatales matan a los periodistas. Oaxaca es un ejemplo muy reciente, Veracruz es otro ejemplo, pero también sucede en Guerrero, en Michoacán, en Nuevo León. Hay pocos gobiernos que toleran la crítica, muy pocos, de todos los partidos. Hoy estamos ante un riesgo, porque Morena tiene una mayoría aplastante en el Congreso, estamos ante un riesgo verdadero de tener que callar ante el autoritarismo de un gobierno que se dice libre y que se dice respetuoso de la libertad de expresión. Falso, eso es falso. No quieren que sigamos dando a conocer la corrupción, las ligas del gobierno con el narcotráfico y otras muchas situaciones que han cobrado vida en este sexenio y que están molestando, por supuesto, a quienes se encuentran en el poder. Azucena llama censura, habla ley mordaza, habla que este gobierno quiere callar a los medios, igual a los ciudadanos. No,
que no se confunda a Azucena. Le voy a poner un video, amigos y amigas, para recordarle a Azucena cómo un panista, Javier Lozano, ¿sí?, dijo en su momento, hay que recordárselo, cómo censuró a la cadena MBS, donde Joaquín Vargas lo denunció así, de esa manera, amigos y amigas. El secretario del Trabajo, durante su exposición, fue vehemente en gestos, actitud y palabras, al grado de amenazarme, en nombre del gobierno, de la siguiente manera. Hemos encontrado que tu proyecto de la banda 2.5 tiene méritos propios, pero si recontratas a la periodista, a tu proyecto se lo lleva la chica. El secretario del Trabajo... Así es, amigo. Esto no lo quieren exhibir o no lo quiere recordar a Azucena Oresti, según dice ella. Estaba en el kinder cuando salieron estas notas. Así es, no lo puede creer y esto es inaceptable. Es algo que es burdo. Esto es parte de la narrativa de unos medios tradicionales que insisten taparle, o sea, lavarle la cara a esos periodistas. Vamos a ver, amigos y amigas, lo que dice nuestro amigo periodista Jesús Escobar. Desmiente como tal. Hablamos de Azucena Oresti, periodista de Radio Fórmula, quien asegura que la censura de hoy es más difícil, más compleja que la que había antes, precisamente en las épocas del PRI y también, por supuesto, del PAN. Y también otras, ningún gusto por eso, ni mucho menos. Y no me gusta enfocar la crítica en eso. No, me voy más al contexto, al aspecto conceptual, no de las razones o los porqués se da esta situación. Comencemos entonces por cada uno de los casos. ¿Qué es lo que dice, por ejemplo? Vamos a comenzar con Azucena Oresti. Azucena Oresti, en su sección de Post AMX, no, Posta MX, comenta palabras más, palabras menos. Los censurados de ayer son los censores de hoy. Y efectivamente, dice, el PRI durante muchos años ejerció esta censura en medios de comunicación, periodistas, columnistas, ciudadanos, defensores de derechos humanos, activistas. Ahora que el PRI no está en el poder y que ha cambiado de manos con Morena, encabezados por López Obrador, por cierto expriista, pues ahora el PRI, el PAN y otros partidos gritan censura. ¿Cuál es la verdad de este asunto? Todo aquel que llega al poder quiere que solo se hable bien de su gobierno, no toleran las críticas, no toleran precisamente los señalamientos. Y es ahí cuando comienza una videocolumna en donde afirma precisamente que lo que sucedía antes era distinto en cierta manera a lo que sucedía el día de hoy. Era muy particular. Y es que esta postura de Azucena, muy respetable, por supuesto, y habrá quien la comparte, y coincida con ella, es un afán de relativizar lo que pasaba antes e igualarlo con lo que pasa ahora. Como se los dije en la mañana en otro espacio, yo no voy a justificar, por supuesto, ni mucho menos lo que pasa en Puebla, lo que pasa en Campeche, lo que pasa en Tlaxcala, entidades en donde lamentablemente gobiernos emanados de la 4T han sido señalados de censurar. Veracruz, incluso por la violencia en contra de periodistas. No voy a justificarlo, pero de ahí a pensar o creer que desde Palacio Nacional, como sucedía anteriormente, parte un hecho de censura, eso no es verdad. Eso está completamente fuera de lugar. Hacer la comparación de José López Portillo con aquella frase de no pago para que me peguen, con el informe que da la presidenta de que no hay recursos ya para Reforma, el Universal y Televisión Azteca, sinceramente sí me parece que es muy maniqueo y sumamente tramposo. ¿Por qué? Porque primero el entorno que se vivía era muy distinto. El PRI de José López Portillo tenía una vena completamente antidemocrática. Desde su llegada al poder, las ideas y conceptos, por supuesto, que había planteado, que había manejado desde el primer día, heredero sin ningún tipo de problemas, sin ningún tipo de temor, de todas y cada una de las prácticas que anteriormente se han visto con Díaz Ordaz o con Echeverría, pero tal vez de una forma menos estridente, menos artística, menos histriónica en ese sentido. En otros, Jolopo era extremadamente histriónico, pero en esos tal vez era menos. ¿Por qué? Porque tenía el Negro Durazo. ¿Por qué? Porque tenía a su hermana, quienes realmente eran las personas que tenían el guante de hierro. ¿Cuántos periodistas no fueron silenciados de la peor manera posible? Fueron perseguidos, fueron asesinados, incluso también desde el propio poder político, desde el poder de Palacio Nacional, en ese momento Los Pinos, para llamarlo claramente. La censura del PRI
en ningún sentido se puede comparar con lo que llaman ahora las acciones desde la mañanera. Y un ejemplo palpable de ello está no hace mucho en el gobierno precisamente de Enrique Peña Nieto. Un gobierno en donde un reportaje de la periodista Carmen Aristegui, provocó la salida de esta, del aire. Y la otra, que la primera vez que sacan a Carmen del aire, se da por una llamada de Javier Lozano a los dueños de MBS, amenazándolos precisamente para que saliera Carmen Aristegui del aire. Y esto durante la gestión de Calderón. Es decir, dos gobiernos de donde surgen muchas de las voces que ahora claman censura, fueron protagonistas de actos viles en contra de diferentes periodistas. Ya hablábamos del caso Vicente Fox. Vicente Fox, quien asfixió, junto con Calderón, asfixió a José Gutiérrez Vivó, ¿no? Buscando y bloqueando, por supuesto, que los patrocinadores no llegaran a las estaciones de radio de José Gutiérrez Vivó, provocando y promoviendo una huelga de parte de sindicatos que eran bastante, pero bastante charros y sobre todo proclives a favorecer al Estado y, por supuesto, a los empresarios del sector. Eso era la censura en el PRIAN, para no irnos tan lejos. Azucena cuestiona, critica, dice lo que le viene en gana, con o sin razón, y su programa sigue exactamente igual, al aire. Sin ninguna llamada, sin ningún cambio, sin ningún tipo de presión para que deje de decir lo que está diciendo. Entonces, en realidad, la comparación me parece, por eso le digo, exagerada. Porque aun y cuando podemos estar de acuerdo o no con esta ley de las audiencias, aun y cuando podemos hablar si es perfectible o no, me parece que ya llevarlo a un entorno de censura radical es precisamente por relativizar lo que realmente era censura y tratar de lavarle la cara a un pasado que por sí solo se condena. Ahora, esta maniobra que han utilizado de que ya no pago para que me peguen, le comentaba, el entorno en el que se da esa frase de José López Portillo es un entorno de total represión, un entorno en donde efectivamente no se permitía que hubiera voces disidentes. TV Azteca dejó de recibir recursos porque no pagaba impuestos, así de sencillo, así de claro. En el caso de Reforma y el Universal, no quiero dar una opinión sesgada ni mucho menos, por eso no entiendo ahí las razones por las cuales habría sucedido, pero la realidad es que de ahí a pensar que es por un asunto netamente censor o netamente porque tratas de callarlos, pues tanto Reforma como el Universal han seguido presentando trabajos duros, críticos, incluso algunos muy, muy profundos, otros sin matices periodísticos, como la famosa entrevista que se le hizo a este señor Edmundo Cázares, ¿no? Entonces, me parece que ahí también se cae una desproporción, porque con López Portillo la idea era que si tú decías algo, pues desaparecía tu medio, así de sencillo, y lo mismo pasaba con Miguel de la Madrid, o con Carlos Salinas de Gortari, con Ernesto Zedillo Ponce de León. Eso es a lo que yo me refiero. Desde Los Pinos, en ese momento, la censura no era suavecita, no era una censura así como que, pues ya nada más lo dijo en una conferencia de prensa y se acabó, no. Ahora, yo soy del IDE, le soy honesto. Yo sí creo que el gobierno no tiene que darle dinero a los medios de comunicación, sean tradicionales o sean digitales. O sea, yo no creo que el gobierno tenga que andar destinando recursos para actividades privadas, o de empresas privadas. Yo creo que... Bueno, amigos, ahí lo tienen. Vean nada más. Muy, muy importante el análisis de nuestro amigo periodista Jesús Escobar. Y resaltando algo muy importante a Azucena Oresti, que anda muy vulnerable, que la verdad, Azucena Oresti nunca ha vivido una censura real. La verdad que, qué pena que los que hoy denuncian ataques a la libertad de expresión guardaron silencio, no dijeron nada en el pasado ante verdaderos atropellos del régimen del PRI y del PAN. Así que, de verdad, ¿cómo les duele que el proyecto de la Cuarta Transformación esté evolucionando, que esté transformando este país y que en base a los pronósticos que ve la audiencia, que está muy enfocada a lo que es la Cuarta Transformación, denota que el apoyo a estos cambios en base a alineamientos de audiencia son muy importantes, amigos, amigas, aunque a unos poquitos no les agrade. Así que, amigos, amigas, ahí está la información. Gracias por su poderoso like, compartan la nota y si aún no lo ha hecho, los invito a se suscriban a su canal Región Política. Les recuerdo, soy su amigo Francis. Todos pronto. Adiós.